Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Señor, gracias, Padre, porque nos permites poder reunirnos para poder aprender tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes en este tiempo, que nos enseñes, nos entendimiento. Tu palabra, Señor, es eficaz, Dios, para nuestras vidas, para poder ayudarnos a poder seguir creciendo en nuestra relación contigo. Y también, Señor, tú conoces la necesidad de nuestro corazón, las circunstancias que pasamos, pero te rogamos que también nos hables, que a nuestra situación personal, Señor, que nos guíes si estamos de repente pasando algún momento difícil, alguna prueba, dificultad, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Padre, y nos des claridad, dirección en las decisiones que tenemos que tomar, y aún fortaleza, Señor, para poder enfrentar las pruebas, Dios, sabiendo que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícenos en este tiempo. Estamos en tus manos esta clase y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar leyendo Números capítulo 23. Les pido por favor que me acompañen a Números capítulo 23. Y le voy a pedir a Renato, por favor, que nos guíe en la lectura, que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Como iglesia, ¿ok? A ver. Números 23. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Dios vendrá a mi encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Dios puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Adán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de Oriente. Que ahí se pierde la internet. Maldíceme a Jacob, y ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. No será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y en mi postremería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído aquí para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has profetizado bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Dios ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los verás. Solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde ahí los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Dios salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo a Balac: ¿qué ha dicho Dios? Entonces él tomó su parábola y le dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, y he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no puede revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dios, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto,
Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación. No se escucha, hermano. Se me fue su audio, creo. Ya, sí. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendices. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Dios me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me los maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre del Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame 7 altares aquí, prepárame 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Gracias, Renato. Gracias. Hermanos, es todo un desafío, ¿verdad? En seguir leyendo la Biblia, y a medida que vamos avanzando, vamos a ir entendiendo mejor lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Yo les animo, ¿no?, a que podamos perseverar en nuestras lecturas bíblicas, ¿no? Ahorita estamos leyendo el libro de Éxodo, ¿no? Y vamos a ver que estudiando más el libro de Éxodo, como vamos a hacer, vamos a poder entender mucho mejor ciertos pasajes como estos, ¿no? También Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, no nos... Cristian, perdón. ¿Sí? Creo que Moab es el primer pueblo, o Balac es el primer rey que quiere eliminar a Israel, ¿verdad? Después de la salida de Egipto. Claro, este evento que hemos leído está, para que lo entendamos un poquito, ¿no? Está más o menos ya está con el pueblo de Israel, ya, digámoslo así, en poco tiempo ya para poder entrar a la tierra prometida, ¿no? Y este rey, que era un rey impío, Balac, le quiere dar dinero a este hombre Balaam, que era un profeta, para que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios le impide, ¿no?, a Balaam el maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Y eso es todo la comparación que hay, ¿no? Le impide, y finalmente, en vez de maldecirlo, lo bendice, ¿no? Lo bendice porque era su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, animémonos a seguir leyendo, no vamos a dar más detalle porque obviamente tenemos que dejar con otro curso, pero sí es importante que perseveremos en las lecturas que estamos siguiendo como iglesia, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar con la clase que corresponde al día de hoy, ¿ok? A ver, voy a compartir mi pantalla. Vamos a bajar esto acá abajo. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Hermanos, nos hemos quedado en la clase 1, ¿verdad? Estuvimos viendo la parte, si mal no, si acá la tengo anotada, nos quedamos en el infanticidio masivo, ¿no? El infanticidio masivo. Culminamos lo que era la primera parte, ¿no?, que era la parte de esclavitud y opresión egipcia, y nos hemos quedado en la parte de aquí. Para poder más o menos recordar y ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? Estamos en este momento, ¿no?, del libro de Éxodo. Todavía estamos recién empezando. Recordemos, hermanos, que el libro de Éxodo, no, en lo que implica tiempo, ¿no?, tiempo, nos va a narrar desde la llegada de Jacob a Egipto, o de los hijos de Israel, podríamos decir, a Egipto, su esclavitud, ¿no? Su esclavitud en Egipto, ¿no? Nos van a narrar también, obviamente, el nacimiento de Moisés, ¿no? Sus primeros 80 años de vida, cuando regresa ya a Egipto, obviamente antes de regresar había salido huyendo, ¿verdad? Regresa a Egipto, obviamente comisionado por Dios para liberar al pueblo de Israel, ¿no?
Y desde la liberación del pueblo de Israel hasta la culminación de la construcción del tabernáculo pasa aproximadamente un año. Y ahí culmina el libro de Éxodo, con la construcción del tabernáculo. ¿Okay? Hoy día, ¿qué vamos a ver? Hoy día, la clase pasada hemos estado hablando un poco del contexto, hemos estado hablando de la esclavitud, hemos estado hablando de cómo, a pesar de la esclavitud que sufrieron los hijos de Israel, de manera milagrosa, Dios permitió que ellos se multiplicaran, ¿no? Se multiplicaran a gran escala, ¿no? Y de ser aproximadamente 70 personas, finalmente salen aproximadamente 2 millones de personas, ¿no? Como menciona el pasaje de Éxodo capítulo 12, 600,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños, ¿no? Lo que aproximadamente, según algunos estudiosos, eran aproximadamente 2 millones, ¿no? Entonces vemos ahí esa obra sobrenatural, ¿no? De parte de Dios ante esta multiplicación, ¿no? Milagrosa. Y como mencionamos la semana pasada, era obviamente un cumplimiento a las promesas de Dios hechas a Abraham, ¿verdad? Abraham, que Dios le había prometido que de su descendencia, ¿no? Que su descendencia mejor sería como las arenas del mar, ¿no? Como las estrellas del cielo. Y de que finalmente su descendencia poseería la tierra que le había prometido, ¿no? Que era la tierra de Canaán, a la cual obviamente se van a dirigir cuando salen de Egipto. Entonces, hoy día vamos a continuar viendo la parte de el infanticidio masivo, ¿no? Como en medio de, todavía estamos dentro de, todavía no ha nacido Moisés, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo este faraón, ¿no? Este faraón que se levanta y que no conoce a José, va a comenzar a perseguir al pueblo de Israel, ¿no? Al ver que está multiplicándose, precisamente, ¿no? Okay, entonces vamos a ir a la separata, y vamos antes de ir a la separata, leer, vamos a ir a nuestras Biblias, a Éxodo, para ubicarnos un poco en el pasaje. Éxodo, capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, versículo 15 al 22. ¿Okay? Éxodo capítulo 1, versículo 15 al versículo 22. Le voy a pedir a ver a Sandra Girón, ¿nos puedes, por favor, apoyar con la lectura, Sandrita? Sí, perdón, Cristian. Éxodo 1 del 15 al 22. Ok. Del 15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veréis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverará la vida. Gracias, Sandrita, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, podríamos decir tal vez una de las peores persecuciones, ¿no? El pueblo de Israel, desde sus inicios, siempre ha sido perseguido, siempre han tratado de eliminarlo, ¿no? Nosotros, si vemos un poco la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, es más, lo podemos ver inclusive desde el nacimiento de Isaac, ¿no?
cómo el hermano, ¿no? Lo perseguía, ¿no? Y precisamente es uno de los motivos por los cuales Sara le dice a Jacob que eche a la esclava y a su hijo, ¿no? Que finalmente Dios le dice que lo haga, ¿no? Y es lo que finalmente Abraham hace, ¿no? Pero vemos que desde un inicio de la historia del pueblo de Israel siempre ha sido perseguido, siempre se ha intentado exterminar, ¿no? Pero también vemos que frente a esta oposición, ¿y por qué? Porque obviamente es el pueblo escogido de Dios y porque a través de este pueblo iba a venir Jesucristo, ¿no? Y Dios va a cumplir sus promesas a través del pueblo de Israel y bendecir a todas las naciones de la tierra, lo cual nos incluye a nosotros. Nosotros hemos sido bendecidos a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos cómo desde sus inicios ellos son perseguidos y vemos en esta etapa de la historia de los hijos de Israel, cómo este faraón, que es un personaje que, digámoslo así, espiritualmente podría representar al enemigo, ¿no? Al maligno, que persigue al pueblo de Dios, ¿no? Va a ordenar a que se mate a los varones, a los hijos, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a completarnos separat para ir avanzando, ¿no? Dice, frente a la multiplicación masiva de los israelitas, el nuevo faraón ordena a las parteras egipcias ¿a qué? Ahí completamos a que maten a los niños varones, ¿no? A que maten a los niños varones, ¿no? Ahora, vemos aquí la aparición de mujeres valientes también, ¿no? Ahí se menciona a estas mujeres que eran las parteras, ¿verdad? Cifra y Fua, ¿no? Entonces se hace la aparición de estas mujeres que prefirieron asumir las consecuencias de desobedecer al tirano Egipto, ¿no? Pero sin embargo, vemos una vez más cómo Dios se agrada de todo aquel que le teme, no importa la nacionalidad que estas personas tengan, ¿no? Porque ahora el pasaje no nos menciona quiénes son estas mujeres, o sea, si son egipcias, si son israelitas, no nos menciona eso, ¿no? Pero sí nos menciona que estas mujeres tuvieron más temor de Dios que al faraón, ¿no? Y eso nos recuerda de repente a un pasaje en Hechos capítulo 10, versículo 34 a 35, ¿no? Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 34 a 35. ¿Puedes leerlo, Renato, por favor? Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Hasta ahí nomás, hasta donde leíste, Renato, gracias. Entonces vemos, ¿no? Cómo en este pasaje del Antiguo Testamento se nos menciona que Dios, dice, no hace acepción de personas y se agrada en toda nación del que le teme y hace justicia, ¿no? Entonces, eso es algo real, hermanos. Nuestro Dios es el Dios de toda la tierra, de todo el mundo, y sus ojos están atentos ante la obra de todos los hombres, ¿no? Y él, como dice el pasaje, ve el corazón, ¿no? Y ve las intenciones, y en este caso veía cómo estas parteras, a pesar de que eran mujeres que no conocían al Dios de Israel, lo temieron más a él, ¿no? Que al faraón, ¿no? ¿Y cómo responde? Ahora, ¿quién era el faraón? ¿No? El faraón era el rey, no era el emperador de Egipto. ¿Qué les podía haber pasado o qué les pasaba a las personas que desobedecían al faraón? Morían, ¿no? Prácticamente estaban condenadas, morían, eran condenadas. Entonces, estas mujeres temieron, o sea, prefirieron, ¿no? Exponer sus vidas, ¿no?
antes de dañar a los hijos de Israel, porque sabían obviamente que eran el pueblo de Dios, ¿no? Tuvieron más temor, como dice el pasaje, a Dios que al faraón. ¿Y cómo responde Dios con estas mujeres, no? Dice el pasaje que Él bendice sus familias. Dios las bendijo sus familias. Éxodo 1:21. Ahora, este pasaje nos recuerda nos trae algunas enseñanzas para nuestras vidas, ¿no? Primero, el temor a Dios nos va a llevar, ahí seguimos en la lectura, en separata, el temor a Dios nos llevará a no tener temor al hombre, ¿no? Y obedecer a Dios, ¿no? No importando las consecuencias, considerando lo que el Señor dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Vamos a ir a Lucas, Lucas 12, 4, 5, ¿no? Lucas 12, 4, 5. Les pido por favor que, hermanos, apaguen su micro, los que tengan el micro prendido, para que no haya interferencia. Y si quieren hacer alguna pregunta, lo encienden, no hay ningún problema, ¿ok? Pero por favor, les pido que sí apaguen su micro para que no haya un eco, pues creo que escucho un eco ahí. Lucas 12, 4, 5. Ya, vamos a leer. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar, de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Aquí está dando el Señor Jesucristo, ¿no? Igual en Mateo 10, 28, que es el versículo paralelo a este mismo versículo, donde Jesús va a decir, ¿no? No deben tenerle miedo a aquel que solamente mata el cuerpo. Se refiere a este cuerpo, el cuerpo físico. Y Jesús dice, no le teman tanto al que solo puede matar el cuerpo y después nada más puede hacer, sino tenerle temor, dice Jesús, a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y después de haber matado el cuerpo, echar el alma en el infierno, ¿no? Sí, hay que mutear, creo, mejor. Puedes mutear, Renato, si ves por ahí interferencia, porque creo que no se está escuchando bien, me están comunicando. ¿Ya? Se he muteado, se he muteado. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, sí. Entonces, frente a la desobediencia a las órdenes del faraón, por parte de las parteras egipcias, el faraón ordena a todo su pueblo que echen al río a todo niño israelita que nazca, ¿no? Vemos cómo aquí también la persecución se intensifica, ¿no? Y se hace masiva por parte de todo el pueblo egipcio. Eso lo leemos en Éxodo 1:22. Entonces vemos cómo, en primer lugar, el faraón ordena a estas mujeres que maten a los hijos de Israel, a los bebés, ¿no? Como no logra hacerlo, porque estas mujeres le temen más a Dios, finalmente el faraón va a ordenar a todo su pueblo a que tiren a los hijos de Israel al río, ¿no? Al Nilo, ¿no? En Éxodo 1:22. Entonces vemos ahí cómo se intensificó la persecución. Y muchas veces pasa así también, hermano. A veces estamos pasando momentos difíciles, pruebas, dificultades, y salimos de una y como que viene una más difícil, ¿no? A veces pasa así. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Ellos estaban siendo amenazados de muerte y se intensificó aún más la persecución. Pero vemos cómo en medio de esta situación muy difícil que estaban pasando, Dios no los abandonó, ¿no? Dios los preservó, los cuidó. Y aún vamos a ver cómo Dios va a guardar la vida de este niño, ¿no? De Moisés, para que a través de él finalmente los libere, ¿verdad? Entonces, una aplicación personal para nuestras vidas, ¿no? A ver, yo voy a compartir la aplicación, ¿ok? Para ir avanzando y ahí continuamos. Debo estar dispuesto a sufrir por obediencia al Señor, ¿no? Recordando que Dios honra a los que le honran y si sufro alguna pérdida, ya sea de trabajo o algún beneficio por obediencia y fidelidad a Dios, Él será fiel con nosotros y no faltará su bendición, ¿no? Entonces, hermanos, creo que esta parte del libro de Éxodo nos enseña a que nosotros debemos, aún en medio de las dificultades, estar dispuestos a perder por obediencia al Señor.
¿no? En el caso de estas mujeres, estuvieron dispuestas a morir, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros de repente tenemos que hacer frente de repente en el trabajo, ¿no? Mucha dificultad, a situaciones en las cuales no tenemos que mentir, tenemos que ser íntegros, ¿no? Y de repente inclusive a veces podemos tener el peligro de perder el trabajo o perder diversos beneficios, pero debemos recordar que nuestro temor debe estar primeramente con el Señor, ¿no? Y no con el hombre. Así es, ¿no? El hermano Denny dice, por encima de cualquier autoridad está la del Señor. Muy bien, sí es verdad, hermano. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna aplicación de repente Sí. para que quieran comentar? Cristian, ¿qué tal? Buenas Sí, noches. dime, Denny, sí. Sí, bueno, aquí vemos en Éxodo, bueno, el plan también de Satanás, ¿no? De cortar el linaje, ¿no? Que vendría a ser más adelante, pues, el nacimiento de Jesucristo, pero también vemos que Herodes también lo intentó, ¿no? En Mateo 2, desde el versículo 13, ustedes, bueno, cuando tengan tiempo lo leen, habla sobre la matanza de los niños en aquella época, ¿no? Y, y entonces, bueno, aquí en ese entonces se apareció en sueños a José y le pidieron que se vaya a Egipto, ¿no? Que huya a Egipto porque Herodes estaba buscando un niño para matarlo, ¿no? Entonces vemos aquí también, ¿no? El plan de Satanás es interrumpir, ¿no? Que la voluntad del Señor se cumpla, ¿no? Ujú. Sí, gracias, Denny. Sí, en realidad sí, Hermano, vemos. Sí, a ver, ¿alguien más quiere comentar? una pregunta más que nada, hermano, buenas noches. Dale, hermano, Mi buenas noches. consulta es, yo al momento de leer el tema de las parteras, asumí que las parteras eran hebreas, pero usted menciona de que eran egipcias. Quería saber cuál era o en qué nos estamos basando, ¿no? Para pensar que eran egipcias, porque también me viene a la cabeza cómo una egipcia conocía a Dios, ¿no? Al Dios de los hebreos, que eran esclavos en Ya. ese momento. Lo que pasa es que no creo que ahí se me entendió mal. No, yo no he dicho que eran egipcias. He dicho que el texto no nos dice de manera explícita si son hebreas o egipcias, porque no lo dice. Es más, cuando ellas hablan, dicen, primero que esos nombres no son hebreos. O sea, esos nombres, si ustedes se dan cuenta, Cifra y Fua no son nombres. ¿Dónde más los encontramos? Generalmente los nombres hebreos se repiten en la Biblia bastante, ¿verdad? Claro, Cristian, ese es una buena pista ahí, ¿no? Es una Claro, buena o sea, pista. el texto no nos lo dice, no nos dice si fueran hebreas o eran egipcias, no nos lo dice, pero pareciera, por lo como hablan, cuando ellas se refieren al pueblo de Israel, se refieren como si ellas no fueran parte, porque ellas dicen las mujeres de las hebreas, ¿no? Entonces, bueno, no nos lo dice, no sabemos, ¿no? Si alguno de repente ha leído algún comentario y de repente hay algún argumento, tal vez, no lo sé, pero por lo menos el texto no nos lo dice, ¿no? Lo que sí nos dice es que estas mujeres temían a Dios. Obviamente, si eran israelitas, si eran hebreas, ¿no? Obviamente temían a Dios porque eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Pero también, si es que no lo hubieran sido, podemos también entender, y eso nos ayuda mucho el video que hemos visto, si han tenido la oportunidad de ver el video de la tarea número 1, ahí se menciona que muchas de las mujeres hebreas trabajaban como sirvientas para los egipcios. Y era así, ¿no? Trabajaban como sirvientas para las egipcias. Entonces, obviamente, en medio de todo ese trabajo del día a día, seguramente escuchaban acerca de la fe, que ellas, es como nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo y nos ven orar, nos ven compartir la palabra, leer nuestras Biblias, y de alguna otra manera se dan cuenta de que somos cristianos, ¿verdad? Y después nos pueden preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú oras? ¿No? Y se dan cuenta de repente que eres cristiano, ¿no? Entonces yo creo que si es que ellas no lo eran, en ese caso también, ¿cómo se llama? Pudieron haber tenido una influencia, obviamente porque las mismas hebreas les pueden haber compartido acerca del Dios de Israel, ¿no? Pero
no tenemos o sea, en la Biblia no nos dice explícitamente que son hebreos egipcios. Solamente el detalle que yo les comento es los nombres, ¿no? Los nombres no son no son nombres, digamos así, hebreos, ¿no? Son nombres pareciera más egipcios, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño dato. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con lo que estamos, pero muy bien por la pregunta, si bueno preguntar. Vamos a continuar. Vamos ahora a ir a la parte del nacimiento de Moisés, ¿no? El nacimiento de Moisés, capítulo 2 del libro de Éxodo. Y con esto quiero compartirles un pequeño PPT para que podamos tener ahí el detalle, ¿no? Y en este capítulo número 2 del libro de Éxodo, vamos a ver 3 eventos importantes, ¿no? Uno, el nacimiento de Moisés, ¿no? Obviamente sus primeros 40 años de vida, ¿no? Como un príncipe egipcio, cuando mata al egipcio, ¿no? Cuando ve que está abusando de este israelita, ¿no? Y finalmente su huida de Egipto hacia la tierra de Madián, ¿no? Donde finalmente se va a quedar 40 años más de su vida, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características de Moisés, ¿no? Y de su familia, ¿ok? Primero, ¿no? En el capítulo número 2, esto que está aquí, hermanos, en el PPT, está en la separata, así que pueden ahí completarlo, ¿ok? El capítulo número 2 de Éxodo va a iniciar mencionando a los padres de Moisés, ¿no? Éxodo 2:1 nos narra. Y vamos a ir al pasaje para ubicarnos, ¿ok? A ver, le voy a pedir, ¿está Elizabeth Arias? Elizabeth, para que os apoyes con la lectura. Entonces, Sergio. Ahora, Sí, Sergio, Cristian. ya, por favor, apóyame con Éxodo capítulo 2, versículo del 1 hasta el 10. Ya, muy bien. Gracias. Éxodo capítulo 2 del 1 al 3, ¿no? Del 1 al 10. Ya, 2 del 1 al 10. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo cumplir más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la carpateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus ellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gracias, Sergio. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí primeramente algunos detalles acerca de la familia de Moisés. Acá tenemos a Moisés, ¿verdad? Su hermano era Aarón. Vamos a pasar por acá, ¿no? Ellos ambos eran de la tribu de Leví, ¿no? Cuando se hace mención a los padres, mejor dicho, a los padres de Moisés en Éxodo 2:1, ¿no? Ambos eran de la tribu de Leví. ¿Cómo se llamaban los padres? Amram. Aquí, bueno, es como para completar, ¿no? En esta figura, ¿no? Amram. Amram se llama el papá de Moisés, ¿no? Amram. ¿Ok?
Ahora, ese nombre no aparece en Éxodo capítulo 2, pero en Éxodo capítulo 6, versículo 20, que está acá mostrado y también aquí en la figurita, si nosotros vamos a Éxodo 6, 20, a ver, hermana, a ver, alguien que nos pueda apoyar ahí con la lectura. Hermana, ahí parece Jorge Portilla, pero veo una hermana, Jorge Portilla. Hermana, ¿cuál es su nombre? Enseña su micrófono, sí. Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Mónica Joaquín, lo que sucede Hermana, es que estoy con la laptop de mi esposo. no se Entonces, preocupe, hermana. por eso es de que sale el nombre de mi esposo, pero es Mónica Joaquín. Hermana Mónica, Lista, mucho gusto. perdón, Sí. perdón, podemos cambiar los nombres, o sea, colocar los nombres correctos por el tema de la lista. Porque también hay hermanos, por ejemplo, que tienen sus nombres completos, entonces a la hora del pantallazo no se nota. O sea, solo se ve, digamos, su primer nombre y unos puntitos. Entonces no puedo contarlos en la lista. Ya entiendo. Ya, hermanos. Y también sí, dime. También comunicarles que si alguien tiene algún tema con la lista, o sea, de repente tiene dudas, que no lo he contado porque ha colocado solo su primer nombre, escríbame, ¿no? Por interno al WhatsApp y vemos, pues, ¿no? Sus asistencias, ¿sí? Ya, ok. Al final, ¿te parece? ¿Lo vemos eso? Al final de la clase, ¿ya? No, pero claro, los hermanos que puedan en este momento cambiar su nombre y poner solamente un nombre y su apellido, por favor, sería muy bueno para que nos faciliten asistencia a la hora de tomar la foto y no haya confusión. Y si por ahí no pueden hacerlo y tienen algún problema, o sea, mejor dicho, usan otro Zoom de su esposo o de un familiar, al finalizar lo comentan para poder hacer la asistencia. ¿Okay? Gracias, hermanos. Gracias, Renato. Entonces, hermanos, en Éxodo 6:20 sí se nos va a dar el detalle de quién es el papá de Moisés y de Aarón, ¿no? A ver, ¿qué dice Éxodo 6:20? Hermana Mónica, ¿puede por favor leerlo? Amén. Sí, le escuchamos, hermano. Y dice la palabra de Dios. Y Aarón tomó por mujer a Jocabel, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y a los años de la vida de Aarón fueron 137 años. Ok. ¿Sigo? Amram. Ahí nomás. Amram. Uy, ahora aquí hay un problema. Seguramente ustedes, no sé, van a decirme, su tía, Jocabet, eso es lo que dice la Biblia, no podemos borrarlo, ¿verdad? No podemos borrarlo, no podemos decir, pucha, no dice, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Amram se casó y la mamá, su esposa es su tía, Jocabet. Ahora, ¿cómo? No voy a dar mucho detalle al respecto, pero recordemos, hermanos, que durante este tiempo no había ley. O sea, no había ley de Moisés, no había 10 mandamientos, ¿ok? No había ley. O sea, nosotros ya sabemos, ¿no? No nos podemos casar con, obviamente, un familiar, ¿no? Y eso obviamente no es voluntad de Dios, y Dios lo va a decir a los hijos de Israel ya cuando cuando da su ley, no solamente los 10 mandamientos, sino cuando Dios habla ya acerca de cómo deben ser las relaciones del pueblo de Israel. Él menciona, ¿no? No te puedes casar con tu hija, no te puedes casar con tu hermano. ¿Por qué? Porque eso era algo normal en muchos de los pueblos de esa época. Se casaban entre familiares. Y en este caso, podríamos mencionar por qué Dios permitía que su pueblo cometiera esta clase de uniones, ¿no? Recordemos también que ellos vivían esclavos en Egipto, ¿no? Y el punto era que ellos no debían mezclarse tampoco con los egipcios, o sea, no emparentar con los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios y tenían que mantenerse de alguna manera puros, casarse, obviamente, entre ellos, para que finalmente no hubiera una mezcla y finalmente tampoco ellos adorasen a otros dioses, ¿no? A los egipcios, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque eso traía un peligro también para el pueblo de Israel, ¿no? Que finalmente ellos pudieran desaparecer como pueblo, ¿no? Al mezclarse con otras naciones, ¿no? Entonces,
recordemos, hermanos, siempre que encontremos estos pasajes complicados que nos digan, pucha, pero ¿por qué dice esto en la Biblia? Siempre miremos el contexto. Y en este tiempo no había ley de Moisés. No había una ley que les diga a ellos, no se casen entre familiares, ¿no? Nosotros sí lo sabemos, porque estamos ya, contendemos toda la Biblia, pero en esa época no era así. ¿Ok? Entonces ahí lo dejo, ¿no? Pero el padre de Moisés se llamaba Amram, ¿ok? Y la mamá era Jocabet, o Jocabet, ¿no? El hermano mayor de Moisés era Aarón, ¿verdad? Ahí dice en Éxodo 3:14, ahí nos va a mencionar el nombre del hermano de Moisés, ¿no? Que era Aarón, perdón, Éxodo 2:14, ahí me equivocaba en el número. Éxodo 2, versículo, ahí ha habido un error en el texto. Bueno, ahí lo corregimos, ¿ya? Pero el hermano mayor se llamaba Aarón. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? El hermano mayor era Aarón. Es Éxodo 4:14, ¿ok? Aquí es Éxodo 4:14, para que lo puedan corregir. A ver, creo que lo voy a corregir una vez antes que me olvide. Siempre es bueno corregirlo. Ahí está. Es Éxodo 4:14, ¿no? Ahí se menciona, ¿no? El nombre del hermano de Moisés, su hermano mayor. La hermana de Moisés se llamaba María, o Miriam, también llamaba Miriam o María lo mismo, ¿no? Éxodo 15:20, Miriam era el nombre de la hermana de Moisés, ¿no? En Éxodo 15:20 se habla de ella, ¿no? Ella fue la que cuidó de Moisés cuando fue metido a la arquilla en el río Nilo, como hemos leído, ¿verdad? Ella es la que lo protege. Ella es la que, ¿cómo se llama? La que se queda ahí, ¿no? Cuidando esta arquilla, y finalmente también es la que cuando la encuentra, ¿no? La hija del faraón, ¿no? La princesa, le dice, ¿no? ¿Quieres que mande por una de las mujeres egipcias para que te cuide al niño, ¿no? Y finalmente la princesa egipcia accede, y la propia mamá de Moisés acaba siendo la que lo cría, ¿no? Sus primeros años de vida, ¿no? Gracias a Miriam, ¿no? A la hermana de Moisés. Ahora, estos tres personajes son muy importantes, ¿no? Aarón, Moisés y Miriam son personajes muy importantes en el libro de Éxodo, ya que junto con Moisés, tanto Aarón y Miriam, ¿no? Moisés y Aarón, fueron una de las líderes durante la peregrinación en el desierto. Nuevamente, ¿no? Miriam, ¿no? Aarón y Moisés y Miriam o María son personajes muy importantes en el libro de Éxodo. Ahora, si hablamos de Miriam o de María, es muy también importante porque junto con Moisés y Aarón fue una de las líderes durante la peregrinación en el desierto. Vamos a leer Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Miqueas es un libro es casi un profeta menor. Vayamos casi al finalizar el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar ahí el libro de Miqueas. ¿Okay? Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Es un versículo muy interesante. Seguramente nunca, tal vez en algunos casos no lo hemos leído nunca. Así que vale la pena leerlo. A ver, le voy a pedir, a ver, a la hermana Elena Amado. Cristian, Sí, dígame. ¿Sí? ¿Buenas? Cristian, yo lo puedo leer. Ya, léelo, Elizabeth, gracias. Miqueas 6:4. Ya, 6:4. Lo tengo en la versión NTV. No hay problema. Ok. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. Ahí está, miren, ¿no? Miren, como un versículo tan lejos del libro de Éxodo, ¿no? En Miqueas capítulo 6, versículo 4, Dios está hablando al pueblo de Israel, haciéndoles recordar precisamente a quienes Él envió para liberarlos. Y cuando habla de ellos, es un libro, este versículo es del libro de Éxodo, así que háganle un circulito ahí y lo pueden ahí anexar, ¿no? Miqueas 6:4, y dice Dios que Él envió a Moisés, a Aarón y a Miriam, o a María, ¿no? A María. En esa versión dice Miriam, en la versión de Reina Valera dice María, ¿no? Es lo mismo. Entonces vemos cómo estos tres personajes son muy importantes dentro de la familia de Moisés, ¿no?
Y también sabemos que Moisés va a tener 2 hijos, que uno es Eliezer y el segundo es, a ver, ¿quién sabe este nombre, hermanos? Con G. ¿Cuál es el primer? Gerson, exactamente. Gerson y Eliezer son los hijos de Moisés con Séfora, ¿verdad? Que va a tener en Madián. Ahorita vamos a ver también ese detalle más adelante, en el capítulo número 3 del libro de Éxodo. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Con respecto a los nombres, no, creo que no. Entonces vamos con Hermano, esto. sí, tengo Dígame, una pequeña confusión. dígame, hermano, dígame. Tal vez me estoy saliendo un poquito, me estoy adelantando un poquito, pero en el tabernáculo, ¿no? Cuando están separadas las 12 tribus, hay una tribu que es de Gersón. ¿Es del hijo de Moisés o del hermano? Porque hay 2, ¿no? ¿La tribu de Porque Gerson? ajá, de Gerson. Unos Ya. son de, claro, Claro, Gerson y Eliezer son los hijos de Moisés. Bueno, tendríamos que leer el pasaje. Pero, hermana, le pido que, por favor, sí, hágame la pregunta por interno o deje la pregunta en el chat, en el WhatsApp, y ahí la contesto por ahí, porque tiene que ver con otra cosa. Si no, nos vamos a ir un poquito, ¿ya? Pero está bien. Gracias, hermano. Ya, vamos a ir ahora. Hemos culminado la clase, la separata número 1, ¿ok? Vamos ahora a la separata número 2, que corresponde al nacimiento, preparación y llamamiento de Moisés. ¿Ok? Esas separatas se las he enviado también a la clase. Ok. Ahora, recordemos que la vida de Moisés tiene 3 etapas, ¿verdad? Que ya les mencioné la vez pasada. Los primeros 40 años en Egipto, sus siguientes 40 años en Madián, y finalmente los próximos 40 años, porque Moisés vive 120 años, que va a vivir en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces, ahorita vamos a ver los primeros 40 años. Ok. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículo del 11 hasta el 25. Una lectura así veloz. Le voy a pedir a ver a Denny. Denny, ¿nos puedes guiar a la lectura, por favor? Cristian, mi internet está malazo, se va a escuchar muy mal. Ah, ya, no te preocupes. A ver, hermana Ruth León, ¿nos puede guiar con la lectura? Sí, hermano. Ya, gracias. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 hasta el 25, hermana. Así nomás, sin parar. Una lectura directa. Bien, hermano. Gracias. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Raúl, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy de tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores,
y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar en aquel varón. Y él dio su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ujú. Ya, gracias. Gracias, hermana. Ok. Apaguemos, por favor, nuestros micros, hermanos, para que podamos... Ya, gracias. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, ya Moisés, obviamente, hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Cómo Dios lo salva, ¿no? Cómo Dios usa a Miriam, a la fe de sus padres, también para poder salvarlo, ¿no? Y de manera también sobrenatural, o mejor dicho, podemos decir, Dios, como moviendo las circunstancias, permite que pueda ser rescatado por la princesa de Egipto, ¿no? Y finalmente Moisés acaba siendo príncipe de Egipto, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito algunos detalles del contexto histórico, para ubicarnos un poco también en qué momento estamos ya hablando de la historia de Egipto, en qué momento de la historia de Egipto están sucediendo estos hechos, ¿ok? Vamos a ver algunos pequeños detalles rápidamente, ¿no? En el contexto histórico. La antigua tierra de los faraones abarcaba el valle angosto del río Nilo al norte, ¿no? Entonces vemos aquí el río Nilo, ¿no? Como hemos hablado también en anteriores clases de ese río Nilo, ¿no? Todo esto abarcaba, ¿no? Había dos partes, ¿no? El Bajo Egipto y el Alto Egipto, si era conocido, ¿no? Entonces, al norte se iniciaba su extensión desde Asman, cerca de las primeras cataratas, hasta el delta, donde el Nilo desembocaba en el mar Mediterráneo. O sea, más o menos estamos hablando desde aquí abajo, las cataratas, subiendo hasta acá arriba, donde está el delta del Nilo, que es donde estaba también la tierra de Gosén, que hemos hablado también en las clases pasadas, que desembocaba en el mar Mediterráneo, ¿no? Toda esa zona abarcaba, ¿no? el imperio egipcio, ¿no? El territorio del imperio egipcio. Recordemos que Egipto, su prosperidad dependía mucho del Nilo, ¿verdad? Por eso es que ellos adoraban al Nilo. ¿Por qué? Porque obviamente el Nilo les permitía poder tener tierras fértiles, ¿no? Si no tuvieran el Nilo, como hemos visto, hemos hablado en clases pasadas, ellos sería puro desierto y no se hubiesen podido desarrollar como imperio, ¿no? Como el imperio que fueron, ¿no? ¿Qué más? La situación política ha cambiado, ¿no? Radicalmente, ¿no? En Egipto. O sea, desde la llegada de José a Egipto hasta el tiempo de Moisés, también la situación en Egipto cambió bastante. ¿Ok? Los historiadores hacen mención a que probablemente en la época de José, cuando José llega a Egipto, en realidad Egipto no es que estuviera esclavizado, ¿ya? Pero sí, de alguna manera, estaba, digámoslo así, en un peligro o bajo cierto dominio, tal vez no completo, pero sí de un pueblo llamado los Ixos, pueblo que había ocupado el país durante casi 2 siglos y fueron expulsados finalmente, ¿no? Entonces, es en esa situación en la cual los Ixos son expulsados, en que hay una unión tanto del Alto Egipto con el Bajo Egipto. Se vuelven a unificar estas dos digamos así, reinos, podríamos decir, ¿no? Que había una división precisamente, pero una vez que los Ixos son expulsados, hay una unificación del imperio, ¿no? Ahora, Egipto ha llegado al apogeo de su poderío militar,
¿no? Y se inicia un gran programa de construcción de ciudades, de depósito. Una nueva familia de faraones se sienta en el trono egipcio y los servicios que José había prestado a Egipto constituían solo un modesto recuerdo del régimen odiado que había desaparecido, ¿no? Entonces, ese antiguo régimen desaparece, se olvidan de José, se olvidan cómo se llama de lo que él ha hecho por Egipto, no hay gratitud hacia los hebreos en los corazones egipcios, ¿no? Porque hay como una especie de unificación del pueblo de Egipto. Por eso podemos ver un poco, conociendo un poquito el contexto histórico, por qué es que en la época ya de Moisés prácticamente los egipcios no se acuerdan, no saben absolutamente nada de José, ¿no? Porque ha habido todo un cambio político, ¿no? Y a nivel imperial también ha habido todo un cambio, ¿no? Han pasado obviamente más de 200 años, han pasado 430 años, ¿no? Más de 400 años, ¿no? Desde que Jacob llega a Egipto, ¿no? Entonces, obviamente ya se han olvidado de José. Ven con alarma el asombroso y sobrenatural crecimiento de la población israelita, ¿no? Era una amenaza para los egipcios, especialmente para el faraón, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? ¿Se convertiría Gosén, que era esta parte de aquí, ¿no? Ese territorio, la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, ¿no? ¿Se convertiría Gosén en una vía de entrada para conquistadores extranjeros? O sea, esa era, digamos así, la amenaza que ellos temía el pueblo de egipcio. No vaya a ser que, ¿no? Que en este lugar los enemigos puedan entrar por este lugar y se unan a los hebreos y finalmente nos maten, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Por eso es que también parte de ello fue una de las razones por las cuales los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Se menciona, ¿se aliarían los israelitas a invasores para derrotar a los egipcios? Por otro lado, el faraón no quiere que los hebreos se vayan, ¿no? Con dureza los obligará a servir como esclavos y así los desmenuzará en número, los desmenuzará en número y a la vez se aprovechará de ellos para realizar la construcción de obras públicas, ¿no? Faraón organiza a los hebreos en cuadrillas o capataces para sacar barro y formar ladrillo, construir edificios, canales y preparar hoyos para la irrigación. Entonces vemos que frente a este peligro, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? De que los hebreos se puedan hallar a sus enemigos, habían dos posibilidades, ¿no? Una, que los echaran, los expulsaran de Egipto, pero por una parte ellos no querían hacer eso, ¿por qué? Porque ellos decían, ¿no? Mejor los esclavizamos y de esa manera, ¿no? Ellos trabajan para nosotros, ¿no? Y finalmente van a morir, porque al esclavizarlos obviamente van a ir disminuyendo, debilitándose, y finalmente vamos a poder aprovechar de todas maneras la mano de obra para la construcción de las ciudades, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron, ¿no? Y obviamente empezaron a esclavizar al pueblo de Israel. ¿Okay? Es el contexto histórico, un poco de manera general, ¿no? De que podemos más o menos, para poder entender un poco en qué momento se dio el nacimiento de Moisés, ¿no? Y entender también algunas partes del texto, ¿okay? Ahora, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Es una pregunta que de repente nos hemos hecho cuando hemos leído el texto. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sufra tan cruelmente? Hay algunas razones que podemos mencionar. Primero, quería que naciera en ellos el deseo de salir de Egipto. El pueblo de Israel han pasado ya en este momento, ¿no? Antes que nace Moisés, están siendo esclavizados fuertemente. Aproximadamente han pasado más de 300 años, más de 300 años ya, ¿no? Entonces, hermanos, ¿creen ustedes que los hebreos eran fieles a Dios? ¿O podía haber la posibilidad de que ya estén empezando a adorar a dioses egipcios, de que ya por ahí se hayan contaminado, se hayan olvidado de las promesas de Abraham? ¿Qué pensamos? Probablemente
por la historia del pueblo que vamos a ver, ¿no? Cómo ellos se comportaron en el desierto, ¿no? Y frente a las dificultades siempre que hicieron regresar a Egipto, podemos darnos cuenta que en realidad, ¿no?, ellos eran esclavos, es verdad, ¿no? Y como hemos leído en el texto, claman a Dios para que Él los liberte, ¿no? Pero Dios va a permitir, ¿no?, que ellos sean oprimidos para que precisamente se dé ese clamor y ellos tengan en el corazón el deseo de salirse de Egipto, no quedarse allí. Ese es uno, ¿no? Y eso es muy interesante porque a veces también pasa eso con nosotros, ¿no? A veces Dios permite, cuando no conocemos al Señor, ¿no? No conocemos al Señor, a veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas que nos llevan a buscar al Señor, ¿no? ¿Y cuánto de nosotros de repente hemos llegado al Señor por una enfermedad, por una pérdida, por alguna prueba muy difícil, ¿no? O una circunstancia en nuestra vida que nos llevó a clamar a Dios y a darnos cuenta que no podíamos vivir en el mundo, que el mundo no nos daba nada, al contrario, ¿no? Nos acababa destruyendo nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta que realmente tenemos que ir a Dios y Él nos va a dar esa vida en abundancia que necesitamos, ¿no? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios permite que sean oprimidos para que ellos busquen a Dios, para que ellos nazca en su corazón el deseo de buscar y de recordar las promesas hechas a sus padres, ¿no? Otro dice, se habían olvidado del pacto abrámico, probablemente también. Se habían olvidado del pacto abrámico, por el cual Dios les había prometido la tierra de Canaán. Han pasado siglos y probablemente en sus corazones ya se han olvidado, ¿no? La tierra prometida, ¿no? O era como una especie de ahí de historia que les contaban desde niños, ¿no? Y en muchos casos probablemente se hayan olvidado, ¿no? Pero a través de esta opresión tan fuerte que van a sufrir, les lleva a recordar el pacto, la promesa hecha a Abraham, al patriarca, a Abraham, ¿no? Y a saber que ellos no son esclavos, no tienen por qué ser esclavos, porque son descendientes de Abraham, y que a Dios les ha prometido una tierra en Canaán, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios está obrando, ¿no? A través de esta opresión que están pasando, y finalmente algunos de los israelitas, a pesar de vivir en Gosén, ¿no?, separados de los egipcios, comenzaron a practicar la idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿no?, los hijos de Israel vivían en esta zona de Gosén, que de alguna manera permitía que ellos estuvieran separados de los egipcios, no se mezclaban, o sea, no emparentaban con ellos. Pero probablemente ya al pasar el tiempo, ¿no?, los siglos, ¿no?, en muchos casos sí había habido cierto parentesco y ellos habían empezado a adorar también, a caer en la idolatría. Vamos a leer dos pasajes del Antiguo Testamento. Josué 24:14. A ver, Pamela Cuba, ¿podrías leer Josué 24:14? Hola. Hola, Pamelita. Josué 24:14. Y le voy a pedir, Ya, yo le busco. a Sergio, por favor, Ezequiel 27:8. ¿Lo leo, Cris? Sí. Ya. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Ahí está. Ahí tenemos un dato muy importante, ¿no? En Josué 24:14. No, voy a leerlo nuevamente. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, ¿no? ¿A qué se refiere ahí? Al Jordán, porque ahí están ya, ¿cómo se llama? Ya han entrado a la tierra prometida, se refiere al Jordán, al otro lado del río, ¿no? Y en Egipto, y en Egipto.
y servir a Jehová. Quiere decir que los hijos de Israel practicaban la idolatría, la practicaron en Egipto, la practicaron también en muchos casos durante su peregrinaje en el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Había idolatría en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, como dice el pasaje, ahí se me hace mención, ya habían empezado a caer en la idolatría en Egipto, desde antes de su salida, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 27:8? Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Ahí tenemos otro pasaje, otra referencia directa, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo de Israel eran el pueblo escogido de Dios, pero ya habían empezado a caer en idolatría, ¿no? Entonces Dios permite esta opresión para que ellos, sus corazones, vuelvan al Dios de Israel. Vuelvan al Dios de Israel. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a dejarlo ahí. Tenemos esos tres motivos. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? Para ir ya a la parte del nacimiento y preparación de Moisés. ¿Alguna pregunta? No, entonces vamos a continuar. Bien, entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla un ratito. Ahí vemos Moisés, ¿no? Entonces vamos a ver en este capítulo número 2 del libro de Éxodo. Esto no está en su separata, creo que no está. Sí, sí está, pero está partido, ¿no? Así que por ahí sí que pueden anotar algunas cositas. El capítulo 2 del libro de Éxodo nos da detalles de los primeros 40 años de vida de Moisés. En ese sentido, la vida de Moisés puede dividirse en tres etapas, que ya hemos mencionado, cada una de 40 años. Moisés como príncipe de Egipto, Hechos capítulo 7, versículo 23. Le voy a pedir a la hermana Daisy Moreno, ¿podría, por favor, apoyarnos con la lectura de Hechos capítulo 7, versículo 23? Hechos 7, 23. Ya no tiene audio, creo, me parece. En todo caso, a ver, hermana Lucía Magallanes. No la escucho. No se preocupe, hermana. Hermano, yo lo Sí, léalo, léalo, por favor. Hechos 7:23. Ujú. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí ese pasaje nos da ese dato, ¿no? Porque ese dato no está en el libro de Éxodo, pero lo encontramos en el libro de Hechos, ¿no? Que Moisés, a la edad de 40 años, que todavía como era un príncipe de Egipto, cuando era todavía un príncipe de Egipto, va a visitar al pueblo de Israel, ¿no? Y lo ve en su esclavitud, ¿no? Hechos 7:30. Usted misma, hermana, ¿podría leer, por favor, Hechos 7:30? Sí, claro. Hechos 7:30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Ahí está, la segunda etapa de la vida de Moisés, esos 40 años que pasa en Madián, ¿no? Tercera etapa, Hechos 7:36. Usted misma, por favor. Dice, Hechos 7:36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí está, ¿no? Ahí habla de la tercera etapa de la vida de Moisés ya como libertador del pueblo de Israel y su peregrinaje en el desierto. Tenemos ahí tres bloques de 40 años, cada uno en la vida de Moisés, y él vivió en total 120 años, ¿no? 120 años. ¿Ok? Entonces vamos a ir ahora a ver algunos detalles de las primeras dos etapas que corresponden al capítulo número 2.
Primero detalle, ¿no? El nacimiento y la preparación de Moisés. Ya hemos visto el nacimiento en realidad, vamos a ver solamente un pequeño detalle. Dios preparó a Moisés para ser caudillo y libertador de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo la mano divina se evidencia en ello, ¿no? Paso a paso. Primero, Moisés fue criado en un hogar piadoso. O sea, los primeros años de vida de Moisés fueron bajo su mamá de sangre, ¿no? Porque el pasaje nos menciona en el versículo número 10, en el versículo número 9, de capítulo número 2, que la hija del faraón le dice a la mamá, a Jocabed, ¿no? Críame este niño, yo te voy a pagar, ¿no? Y la mujer lo tomó y lo crió. Y ya cuando crece, lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó y lo llamó Moisés. Pero los primeros años de vida de la vida de Moisés fueron bajo la crianza de su propia mamá, ¿no? Entonces vemos ahí que por fe interpretaron la hermosura del niño como una señal del favor divino y del destino extraordinario de él, ¿no? Entonces, eso vemos también, lo vemos en el capítulo 2, ¿no? Como tanto Amram como su mamá Jocabed, al ver lo hermoso, de alguna manera ellos decían, ¿no? Dios está con él, Dios lo va a favorecer. Y eso fe los llevó precisamente a meterlo en esta arca, ¿no? Para que pueda ser salvado. Eso dice Hebreos 11:23, ¿no? ¿Qué más, no? Dios usó para librar al futuro libertador mediante la arquilla, ¿no? Mediante esta arquilla, ¿no? Esta arquilla de juncos, ¿no? Vemos aquí el amor perspicaz de Jocabed, la madre, el llanto del bebé, la compasión de la princesa y la sagacidad de María, la hermana de Moisés. Entonces, Dios usó todos estos eventos, el amor de su mamá, el llanto de Moisés, la compasión de la princesa, la sagacidad de María, para finalmente que Moisés pueda ser guardado. Entonces, vemos, hermanos, que a Dios no se le escapa nada, ¿no? Cada detalle, cada situación estaba dentro del control de Dios, ¿no? En la vida de Moisés. Hay un comentarista, ¿no? Se llama Halley, y él menciona en uno de sus libros acerca de Jocabed, hace un comentario, ¿no? Y él va a decir, pero ¿qué madre le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo, que todos los atractivos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones? Nuevamente, ¿no? Pero ¿qué madre le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo, que todos los atractivos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones? Eso es verdad, ¿no? O sea, Moisés vivió como un adolescente y como un joven en el palacio de Egipto, ¿no? Pero a pesar de que él se crió prácticamente casi sus primeros 40 años de vida, ¿no? Bueno, sus primeros, digamos así, años de vida, de adolescencia, de juventud en Egipto, ahí aprendió muchas cosas, ¿no? Como vamos a ver algunos detalles también, ¿no? Y era un príncipe de Egipto, nunca se olvidó de su pueblo. O sea, siempre, obviamente también vemos la mano de Dios, ¿no? Pero Moisés siempre tuvo en su corazón, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Y uno de los motivos, ¿no? Señala este comentarista, probablemente es que también es por las enseñanzas de su madre, por las enseñanzas que su mamá le dio desde pequeño, ¿no? Entonces vemos que es muy importante, ¿no? Bueno, los que son papás, desde muy pequeño, nos preocupemos por enseñar la palabra de Dios a los hijos, ¿verdad? Vemos ahí ese detalle. Hermano, una consulta. ¿En alguna parte de la Biblia menciona en qué momento Moisés se entera que él era hebreo? Ya, no lo menciona explícitamente, pero en el versículo número 11 se hace mención a que cuando él ve las tareas, él va a ver a sus hermanos, dicen, ¿no? Sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
y miró en todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, según el texto y lo que vemos en el capítulo número 2, Moisés ya sabía que él era un hebreo, ¿no? Ahora, ¿de qué momento explícitamente no? ¿No? Si su madre le mencionó desde pequeño sus orígenes, sus raíces, probablemente, ¿no? Desde muy pequeño le dijo que él era un hebreo, ¿no? Que no se olvidara de sus orígenes y que le infundió también la fe en el Dios de Abraham, tanto así que aún Moisés, aunque vivió como un príncipe de Egipto, finalmente nunca se olvidó de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún comentario ahí? Creo que escuché que alguien quería comentar algo. Sí, Cristian, creo que esa confusión se genera digamos, por lo que se ve en Hollywood, ¿no? O se ve en algunas series, ¿no? Como que Moisés fue criado juntamente con el faraón como si fueran Hermano. de hermanos, ¿no? Y creo que no es así porque no solo por el texto bíblico, sino también históricamente se puede deducir que Moisés sabía muy bien que era un hebreo, que si la hermana de Faraón había decidido criarlo o digamos, apadrinarlo, perfectamente lo pudo haber hecho sin necesidad de mentirle o hacerle creer que no era hebreo o que era egipcio, ¿no? Creo que Moisés sabía perfectamente cuál era su condición, ¿no? Y aparte también de un ciudadano egipcio, ¿no? Porque cuando él mata a un egipcio, precisamente, él, y nos acordamos de la parte en la que dos hebreos están peleando y él interviene, él tiene miedo precisamente porque se da cuenta que la noticia se había corrido, ¿no? La noticia de que él había matado a un egipcio, pues, ¿no? Sí. En Hechos capítulo 7, versículo 23, también se nos menciona, ¿no? Que cuando él hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. Entonces vemos ahí que ya, como ya sabía que él era hebreo, ¿no? Entonces ahí probablemente se menciona que fue la mamá, porque era la única fuente, ¿no? Porque después él vivió como un faraón, como un egipcio, ¿no? La única manera en la cual él pudo haber de repente sabido que él era un hebreo y haber tenido conocimiento del Dios de Israel era a través de su madre. ¿Ok? Vamos a continuar. Fue educado, ahora, Moisés también fue educado en el palacio de Egipto, ¿no? La estadía en palacio no solamente contribuía a hacérsele poderoso con sus palabras y hechos. Este es un detalle muy importante, ¿no? En Hechos 7:22 hace mención que Moisés era poderoso en sus hechos y en sus palabras, cuando estaba en Egipto, cuando era un príncipe de Egipto. Y eso es algo muy interesante porque nosotros cuando vemos el capítulo número 3, pareciera otro Moisés, ¿no? Porque cuando Dios le dice, anda, ¿no? A liberar a mi pueblo de Israel, al pueblo de Israel, ¿cuál es una de las excusas que le pone Moisés en el capítulo número 3, versículo número 10? A ver, capítulo 4, perdón, versículo 10. A ver, alguien que lo pueda leer. Éxodo capítulo 4, versículo 10. A un hermano voluntario, por favor. Yo lo leo, Cris. Yo, Chévere. Pame. 4:10, ¿cierto? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Ahí está. Y ahí seguramente nos sentimos muy identificados mucho de nosotros con Moisés, ¿no? Nos cuesta a veces expresarnos. Y Moisés mira lo que dice, ¿no? Como una de sus excusas que vamos a ir viendo, no soy un hombre, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Pero ¿por qué entonces Hechos 7:22 nos menciona que él era un hombre poderoso en sus palabras y poderoso en sus hechos, ¿no? Entonces vemos aquí
cómo Dios, esos 40 años que estuvo en el desierto Moisés, en Madián, Dios le quitó todo de Egipto, todo lo que tenía de egipcio, ¿no? Dios le quitó todo lo que Moisés tenía de egipcio, para que realmente Moisés estuviera listo para poder cumplir con su misión, ¿no? Y es así, hermano, a veces Dios nos va a permitir, antes de usarnos, Él obra en nuestras vidas aún en ese proceso también, nos va enseñando, pero también nos hace ver que no somos capaces en nosotros mismos, ¿no? Y cuando nosotros reconocemos que no somos capaces en nosotros mismos y que necesitamos depender de Dios, es ahí donde Dios nos puede usar, como Él desea hacerlo. Y eso fue lo que pasó en la vida de Moisés. Porque Moisés intentó liberar a su pueblo a su manera, matando al egipcio, pero esa no era la manera de Dios. Dios tiene que mandarlo al desierto por 40 años para enseñarle realmente a depender de Él, a quitar a todo lo que tenía de Egipto en su corazón y finalmente estar listo para cumplir su misión. ¿Okay? Ahora, la hija de Faraón fue posiblemente Hatzeput, es el nombre probable de la hija del Faraón, que es la que adopta, ¿no?, a Moisés, que según la tradición judía estaba casada, pero no tenía hijos, y deseaba ardientemente tener uno, ¿no? Por eso es que tiene ese deseo, ¿no? Obviamente también Dios ahí usando las circunstancias, ¿no?, para que esta princesa egipcia pueda adoptar a Moisés, ¿no? ¿Qué más? El punto C dice, adquirió experiencia en el desierto Moisés, ¿no? Cristian, disculpa. Sí. No, disculpa, me gustaría poder aportar algo con respecto a lo que estaba diciendo anterior. Es interesante porque... Comente, hermano, comente, no hay problema. Algo interesante, ¿no? Moisés tenía postura de liderazgo, ¿no? Él era un hombre que podía liderar y guiar, ¿no? De ser un líder, ¿no? Sin embargo, interesante cómo a pesar de que muchas personas nos pueden llegar a decir que tenemos actitudes para liderar, para guiar cosas, grupos, cómo a pesar de eso Dios aún permite que tengamos que pasar por una experiencia para entender que a pesar de nuestras habilidades como liderazgo, es que Dios es quien guía y quien nos tiene que moldear para que podamos liderar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Es algo que a mí me impresionó porque justamente dentro del grupo nosotros teníamos a un profesor de la universidad. Algo pequeño rápido que les quiero compartir es que nosotros teníamos un profesor de la universidad de la Ricardo Palma que enseñaba, pues, ¿no? A los alumnos de la Rich, ¿no? Y a él en una oportunidad cuando se acercó a Cristo quiso enseñar. Entonces, cuando él le agarró y se presentó y dijo, ¿sabes qué, pastor? Quiero ser profesor. Entonces el pastor le dijo, bueno, está bien, ¿no? Tu voluntad, es lo que quieres enseñar. Entonces lo pusieron como profesor y después de 2, 3 clases, el hermano dijo, ¿sabes qué, pastor? No puedo. Yo seré profesor de la universidad, seré profesor de aquí, que puedo enseñar, pero cuando se trata de la palabra, no puedo enseñar. Algo me falta, decía, ¿no? Y se retiró de enseñar dentro de lo que era la zona, ¿no? Y esto nos enseña, ¿no? Que si es que no estamos en línea de las cosas de Dios, si no dejamos que Dios sea quien nos moldee, las cosas no van a salir de la manera correcta, ¿no? Eso lo quería aportar, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano, es verdad. Dios estaba preparando a Moisés para un liderazgo espiritual. Es muy diferente ser un líder en términos humanos que ser un líder, más que un líder, era un siervo. Moisés tenía que ser un siervo, tenía que obedecer a Dios y tenía que ser preparado por Dios para soportar al pueblo de Israel. Pobre Moisés llegó a ser el hombre más manso, ¿no? Miren ese cambio, ¿no? De ser un hombre muy iracundo, de ser un hombre que mata al egipcio, ¿no? Que no se controla, ¿no? Finalmente llega a ser un hombre que es el hombre más manso, el hombre más manso considerado en la Biblia, ¿no? Porque Dios lo formó, ¿no? Lo formó porque él tenía que ejercer un liderazgo espiritual, no era un liderazgo humano. Y Dios también lo capacitó porque vemos a Moisés en este inicio, ¿no? Ese texto que hemos leído, ¿no? Todo temeroso,
todo dudando, ¿no? De si realmente él estaba calificado, ¿no? Y no estaba en sí, eso no le desagradó tanto a Dios en sí, porque Dios lo había escogido. Llega un momento en que Dios tiene mucha paciencia con él, ¿no? Y le da a Aarón para que hable a través de él. Pero nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de la historia que después Moisés ya deja de Aarón hablar a través de él, y finalmente Moisés mismo es el que ya ocupa su lugar dentro del servicio, ¿no? Que Dios le ha encomendado, ¿no? Porque él ya se da cuenta que es Dios quien lo ha escogido, ¿no? Y quien lo va a guiar, ¿no? Pero Dios lo estaba preparando en cada etapa de su vida, aún en estos primeros 40 años, ¿no? Y para ir acabando esta parte, porque ya estamos con la hora, vamos a acabar el punto número C. Dice, al contar con 40 años, Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por sus propias fuerzas. ¿Verdad? Eso en Hechos 2, 11, 12 que ya hemos leído, y en Hechos 7, 23, 25. ¿No? Cómo Moisés intenta liberarlo matando al egipcio. Ahora, parece que Moisés daba muestras de arrogancia, provocando la pregunta, ¿no? ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? O sea, cuando él le pregunta a este hebreo, ¿no? ¿Por qué matar a tu hermano, ¿no? Y hay algunos que mencionan, ¿no? Probablemente la forma en la que Moisés le hace esta pregunta o le dice, era con orgullo, con arrogancia, ¿no? Y ante esa pregunta, ante esa actitud, también le contestan de esta manera, ¿no? Ahora, vamos a ver que ya cuando Moisés se da cuenta, ¿no? Que lo han descubierto, ¿no? Que él ha matado al egipcio, tiene que huir, porque lo van a matar, ¿no? Porque obviamente ya corre en peligro su vida, y huye hacia Madián, ¿no? de la furia del faraón, quien buscaba matarlo, ¿no? Quien buscaba matarlo. Eso dice Éxodo 2:15 también, ¿no? Entonces, huye hacia Madián, y finalmente es en Madián donde él va a conocer a su esposa y va a tener su encuentro con el Señor 40 años después, ¿no? Ahí en el monte Sinai. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, hasta el día de hoy, ¿ok? Porque ya estamos 8:30, ¿ok? Para que no nos vayamos más del tiempo. ¿Alguna pregunta? Nos hemos quedado aquí en Moisés en Madián. Ya voy a ponerle en amarillo para no olvidarme. Estamos ya en Éxodo capítulo 3, ¿ok? Ahí la próxima semana continuamos con esa parte. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Ya, ok, no creo que ninguno. Bueno, entonces vamos a proceder a la parte de la lista. ¿Para alguna duda, hermanos, con respecto a las tareas o a la exposición? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Les he enviado, ya tienen ya ahí el calendario, ¿no? Como les mencioné, la exposición, ahí está en el tiempo, 5 o 10 minutos, algo bien conciso de las plagas, tienen sus grupos, ¿no? Y todavía falta, de acá a un mes probablemente vamos a tener ese tiempo, ¿ok? De exposición. Okay, entonces vamos a proceder entonces ya a tomar a asistencia. Renato, ¿tiene la asistencia? Vamos a tomar. Renato, ¿me escuchas? Creo que se fue del... No, okay. Ya. Las tareas enviadas, ¿cómo vamos a saber que lo revisó? Ya. Yo les voy a reenviar, ¿ok? Todavía no he podido, hermanos, es verdad, pero se los voy a reenviar. Igual yo estoy considerando todas las que me envían al correo, las archivo, ¿ok? Las archivo y voy a ir viendo. La idea de las tareas, hermanos, es que nosotros podamos leer el libro de Éxodo, ¿ok? Sobre todo los cuestionarios, ¿ok? Todo el libro. A lo largo que vamos avanzando en la clase, la idea es que vayamos leyendo y respondiendo las preguntas. Gracias. ¿Okay? Eso ya nos haremos a todos. Bueno, vamos a orar para culminar. ¿Okay? Le voy a pedir, a ver, Pamelita, ¿puedes guiarnos una oración? Pamela Cuba. Sí, Kiss. Gracias.
Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este tiempo, que podemos, Padre, aprender tu palabra, poder, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través de ella. Gracias por usar la vida de Cristian, Señor, como instrumento tuyo para poder instruirnos y enseñarnos tu palabra, mi Dios. Guarda la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y aún de los que no han podido entrar, Padre. Tráelos tú la próxima semana, Señor, sé tú guardándolos, guiándolos, bendiciendo, mi Dios. Y que podamos, Señor, aplicar día a día lo que tú nos enseñas, Padre, que no solo se quede aquí, sino podemos llevarlo a la práctica, mi Dios. Gracias por este tiempo, te entregamos, Señor, la clase, la vida de nuestro profesor y nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias. Cuídense. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Cuídense, hermanos. Cuídense. No olviden de parar la grabación. Adiós. Gracias por hacerme acordar.